Shalom, queridos hermanos, que el Padre les dé una bendición a cada uno de ustedes en este día especial, en el cual nos hemos reunido para estudiar la Santa Palabra de Yahweh. En esta oportunidad vamos a estar estudiando distintos pasuk, distintos versículos de la Torá, en la cual tocan el tema del don de lenguas. El primer texto que vamos a analizar se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, del verso 14 al 18. Dice: Luego Yahshua se le apareció a los 11 mientras comían, y les reprochó su falta de confianza y su insensibilidad espiritual en no haber creído a lo que les había visto después de haber sido levantado. Entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda la creación. El que confíe y sea sumergido, la tevirá, el bautismo, será salvo. El que no confíe será condenado. Y estas señales acompañarán a los que sí confían. En mi nombre, ¿qué nombre? Yahshua HaMashiach. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Vamos a analizar la expresión en nuevas lenguas. Y en griego, la fonética para lengua, en griego koiné, que era el griego del pueblo, es glosai, y en singular sería glosa, que significa lengua, lenguaje, idioma. Ahora dice, hablarán nuevas lenguas. El verbo hablar es el verbo laleo, y el verbo laleo en griego significa hablar, contar, referir. Pero la frase dice, hablarán nuevas lenguas. La palabra nueva en griego es kinos y significa nuevo, reciente. Lo que Yahshua nos dice en el texto de Marcos es que una de las señales que seguirán a todos los que confían, a todos los que creen. Ahora, noten que en el texto no dice que los creyentes deben seguir a las señales. Y lo que Mashiach dice es que hablarán nuevas lenguas. Y viendo estas tres expresiones en griego, en lenguas, hablarán nuevas, podríamos nosotros construir dos frases de significados muy diferentes, tales como balbucirán palabras extrañas. Según el contexto en el cual nosotros hemos analizado estos textos, sería en griego, hablarán nuevos idiomas o dialectos. Nuevos en el sentido de que antes no los conocían. Si nosotros analizamos el contexto en el cual Yahshua se estaba refiriendo a Marcos capítulo 16, tendríamos también que analizar los otros pasajes en los cuales se menciona este don, especialmente el día de Pentecostés, que está en el libro de Hechos capítulo 2. Para que analicemos el sentido en el cual Yahshua se estaba refiriendo, en Marcos 16, 14 al 18, analicemos los otros pasajes donde se menciona este don, especialmente el día de Shavuot, el día de Pentecostés, que aparece en Hechos capítulo 2. Leemos Hechos capítulo 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Shavuot, de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach, el Espíritu, les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros a lo lejos se burlaban y decían: están llenos de mosto. El pasuk número 4, que acabamos de leer, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Jepedos glosa katos niuma bimimes otos en griego. Aquí la expresión comenzaron a hablar
En griego es ahomai laleo. La palabra laleo que aparece aquí es comenzaron a hablar, a contar. ¿Pero a contar qué cosa? En otras lenguas. La palabra otras en griego es kéteros y va delante de la palabra lengua, en este caso es glosa. Y de ahí que la expresión otras lenguas significa otro en referencia a un opuesto o un contrario. O sea, otro entre muchos, distinto, diferente. El sentido que debemos de leer es en diferentes o distintas lenguas o idiomas. Mirando el contexto, se pueden descartar los contextos para la palabra glosa, que significa en este caso idioma, que hace referencia a lengua, como el órgano físico o boca, o incluso al habla o al don de la palabra. Y vamos a recomponer la frase en su sentido literal, que es hablando en diferentes idiomas. Ahora, sigue diciendo el libro de Hechos, según el Espíritu les daba que hablasen. La expresión daba, en griego, está en una forma del pasado, de la palabra didomi, y didomi significa literalmente en griego dar, ofrecer, conceder. De ahí que la expresión que hablasen es según el ruach, el espíritu, les concedía, daba o le ofrecía que se expresasen. Eso es la correcta traducción. Y la persona que sabe griego sabe que no estoy adulterando el significado de la frase, de la palabra. Y en definitiva, parafaseando el griego bíblico, la frase donde dice, según el Espíritu les daba que hablasen, debe traducirse así en griego literal. Así es que está, comenzaron a hablar en diferentes idiomas o dialectos, según el Espíritu les concedía que se expresasen. Esa es la traducción literal del griego de esa expresión. Ahora, si notamos los pasuk, los versos más abajo, vamos a darnos cuenta de la expresión que tuvieron los Yahudim que estaban en ese momento presenciando lo que sucedía. Si nosotros seguimos viendo los textos más adelante, podemos ver la actitud de los presentes, Yahudim, que habían de diferentes naciones, que escucharon hablar los talmidim, los apóstoles, en otras lenguas. El versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por este versículo vemos que muchos Yahudim, muchos judíos que venían de fuera de Israel y gentiles prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo, de diferentes procedencias y nacionalidades, entendían en sus idiomas y dialectos locales lo que los 120 varones de Yahweh, Baruch Hashem, ungidos con el Ruach HaKodesh, hablaban. Y la palabra de Yahweh se refiere a las siguientes naciones o a las regiones de procedencia: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, egipcios, de regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ese pasuk, ese pasaje, nos dice que cada uno de los diferentes habitantes de esa nación o regiones les oían hablar el verbo laleo en su propia lengua, es decir, en su propio idioma nacional o dialecto local. Esto es comprensible y son usados en ese momento por personas de otras regiones del mundo, que en griego es dialecto, que significaba en esa época idioma o dialecto. Queda claro que lo que concedió el Espíritu Santo eran lenguas o dialectos nacionales, que las personas que allí estaban podrían entender perfectamente en su significado. Ahora, las Escrituras no nos dicen que hablaran otros idiomas o dialectos extranjeros con un significado incomprensible por las personas de dichas naciones o regiones. No hablaban palabras o repeticiones, ala, sima, ala, jaya, kaya. No decían ese tipo de cosas, o de sonidos sin sentido para los oyentes que estaban ahí presentes. La palabra de Yahweh nos refiere por boca de estos oyentes lo que estaban hablando. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Versículo 11. Y si ellos les oyeron en sus lenguas, era que estaban hablando en sus idiomas, porque ese es el significado de la palabra griega que usa Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 2. La expresión lenguas no es dialecto, sino que es glosa, y glosa es habla, lengua, pero también idioma. Sinónimo del sentido de expresión, dialecto, idioma,
Y las cosas que hablaba eran las maravillas de Yahweh. En griego se traduce literalmente el Tamigalei o Tamigalao, otros teos, la grandeza de Yahweh. Lo que el Ruach HaKodesh hizo en la fiesta de Shavuot era conceder a los 120 hombres piadosos que se despojaron de sus deseos de vanagloria, deseos de supremacía, de querer ser mejor que el otro, de presunción, se despojaron de todas esas cosas, renunciaron a su vida, completamente se entregaron en cuerpo y alma a lo que es el Mashiach. ¿Y qué sucedió? Fue derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre ellos, que es Yahshua nuestro Mashiach. Y para ellos fue algo muy desconocido, pero no para los oyentes, que eran de diferentes naciones y los entendían y oían las grandes obras o la grandeza de Yahweh. Y esta situación fue lo que dejó atónito a los inconversos que allí había en ese momento y que entendieron perfectamente esas expresiones de alabanzas a Yahweh, pero no se habló de otra persona o se fijó la atención en nada que no fuese alabar a Yahweh, al Elohim de Israel, como el propio Mashiach dijo, hablando de la hora, hablando de la obra del Padre, cómo Él nos transmitiría la verdad, en la cual dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14 y 15. El Ruach HaKodesh solo fija la atención del oyente en glorificar a Yahweh y a Yahshua HaMashiach, no en sensaciones, no en manifestaciones sobrenaturales, no en llamados líderes ungidos o cosas semejantes. Cualquier manifestación sobrenatural, por extraordinaria que sea, que no glorifique únicamente a Yahshua HaMashiach y no focaliza la atención solamente en Yahshua, eso no es el Ruach HaKodesh, eso no es de Yahweh. Y lo que sucedió con todo esto es que fue una conversión de más de 3.000 personas en ese día. Entonces, la conclusión obvia que sacamos de una lectura literal del griego de Hechos 2 es primero, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en su soberana y divina voluntad, concedía, daba u ofrecía que se expresaran los creyentes en diferentes idiomas. No era la voluntad de ningún hombre la que obraba ese milagro, y dichos idiomas y lenguas, ya que la expresión en griego es lo mismo, eran diferentes idiomas o dialectos en uso por las diferentes naciones y etnias que se encontraban ahí en la época de dichos acontecimientos, y más en concreto por los creyentes inconversos que estaban en Jerusalén para la fiesta de Shavuot, y ellos los pudieron entender perfectamente. Y de ahí que sean señal para los inconversos. Ahora, al hablar en estos idiomas o lenguas extranjeras, el Ruach HaKodesh, por medio de los creyentes, dio testimonio a los inconversos de la grandeza de Yahweh y concentró su atención en la gloria y alabanza del Creador. Y como resultado de esto, pese a que se estaban burlando, porque decía que estaban todos embriagados, alrededor de 3.000 personas aceptaron en ese día a Mashiach como su Salvador. Ahora, vamos a analizar el don de lenguas en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se les derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Noten que el bautismo no está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto no lo dice así. Dice en el nombre de Yahshua HaMashiach. Como vemos en los prosélitos o gentiles, Goyim, que es la palabra gentil en hebreo, que se habían convertido al judaísmo, el Ruach HaKodesh actuó de la misma manera que con los 120, los cuales nos registra el libro de Hechos 2, sin que los judíos que les predicaban el Evangelio, las buenas nuevas, se lo esperasen, y sin que estos les hubieran dicho nada acerca del don de lengua, o de repetir sonidos o sílabas, o de empezar a hablar en un idioma que no conocían, a mi juicio que son errores muy peligrosos de ciertas instituciones religiosas que les gusta hablar en lengua. Las personas que acompañaban al prosélito Cornelio comenzaron a hablar en lenguas.
Vamos a analizar la frase que hace referencia al don de lengua, porque dice la Escritura, los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Yahweh. La palabra hablaban es una forma verbal del término bíblico laleo, y la palabra griega lengua es el término glosa. Como dice lenguas en plural sería glosai, y esto quiere decir idiomas, sinónimo del sentido del dialecto. También Hechos 2 dice que magnificaban a Yahweh, como vimos que pasó en Jerusalén. El mismo Pedro hace notar que los gentiles han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros, por lo que el texto bíblico ratifica que del mismo modo que vimos en Jerusalén, lo que hicieron los gentiles de la casa de Cornelio, por la voluntad del Espíritu Santo, fue hablar en otros idiomas o dialectos y magnificaban a Yahweh. Si nosotros vemos este texto, tampoco encontramos que ellos repitieron sílabas sin sentido o algún sonido inventado por ellos mismos. Ala, sima, ala, jaya, kaya. El texto nos dice claramente que hablaban en idiomas glosai, laleo, o sea, hablaron en idiomas y dialectos extranjeros comprensibles por gente de otras nacionalidades o regiones, como en el caso que ocurrió en el día de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Ahora, vamos a analizar el hablar en lengua en Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículos del 1 al 7, dice: Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y el rabino Shaul dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahshua, y habiéndoles impuesto el rabino Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, Yahshua mismo, y ellos, por ende, hablaron en lenguas y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Como vemos en el relato, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, encontró en Éfeso a unos seguidores de las doctrinas de Juan el Bautista, que ni siquiera habían oído que hubiera existido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y tras oír que Juan el Bautista había predicado que el pueblo creyese en Yahshua como el Mashiach enviado para la nación de Israel, creyeron este anuncio y fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y la Escritura nos dice que no recibieron el Espíritu Santo, hasta que un apóstol, un talmidín de Yahshua HaMashiach, les impuso las manos y les dio el bautismo. ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua, el Mashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahshua HaMashiach, y habiendo impuesto las manos el apóstol Pablo, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran por todo unos 12 hombres. Analizando estos textos, el apóstol Pablo encontró en la ciudad de Éfeso a unos seguidores de las doctrinas de Juan el Bautista, que ni siquiera conocían que hubiese el Espíritu Santo. Tras oír que Juan el Bautista había predicado que el pueblo creyese en Yahshua el Mashiach, creyeron este anuncio y fueron bautizados para perdón de pecados. Pese a esto, nos dice la palabra que no recibieron el Espíritu Santo hasta que un apóstol, es decir, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, los bautizó y les impuso las manos, y tras lo cual vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjate la importancia, hermano, ser bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach, que es el verdadero bautismo. Ahora, nos encontramos con diferentes tiempos verbales de las expresiones griegas, laleo, en la palabra hablaban, y glosa, o glosai, en la palabra lenguas, haciendo referencia, otra vez más, al sentido de idiomas. Mirando estos textos y analizando, nada nos dice aquí que este caso sería diferente de los dos anteriores, que hablasen en otra cosa que idiomas, que es básicamente lo que dice el final del texto en griego koiné. Como en el caso de Pentecostés, tenía un significado comprensible en algún lugar del mundo o por algún oyente de ciertas nacionalidades o idiomas. Tampoco se nos dice que se les forzaba a toda costa a comenzar a hablar en algo que ellos no entendieran,
como se hace en algunas iglesias o algunos hermanos mesiánicos también lo están haciendo, y los cuales ellos practican el don de lengua en forma de jerigoncia. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 7, 8, 10 y 11. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del don del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Veamos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del don de lengua en Primera de Corintios 12, analizando expresión tras expresión. Diversos géneros de lenguas. En griego original sería genos glosai. Literalmente se traduciría como géneros o familias de lenguas, siendo el vocablo para lenguas la palabra griega glosa, cuyo significado, recordamos a los hermanos, que es lengua, boca, pero también es idioma. Ya vimos que en el libro de los Hechos, el único significado lógico, tanto por lo que el mismo libro nos está diciendo en el capítulo 2, por lo que da a entender en el contexto para este término, es lenguaje o idioma. En el caso de Primera de Corintios capítulo 12, no podemos pensar que sea otro, ya que los demás no tienen sentido en ninguna otra forma. La otra frase es interpretación de lenguas, que es germana glosai, literalmente, y parafraseando eso se traduce así: explicación o interpretación de idiomas, expresiones o palabras. Se refiere a dar el sentido o traducción a los oyentes de unas palabras que, poseyendo un sentido, son incomprensibles para los mismos. Esta interpretación puede ser dada porque alguien entiende el idioma que se está hablando, como los judíos de Pentecostés, o por poseer una persona el don de interpretación. La siguiente referencia a este don, en 1 Corintios capítulo 12, está en vosotros pues, sois el cuerpo del Mashiach, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Yahweh en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos diferentes lenguas? ¿Interpretan todo? Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro a un camino aún más excelente. Esto es 1 Corintios 12, del 27 al 30. Y leer otra cosa ya sería estar manipulando las Escrituras. En el pueblo de Yahweh hay una serie de dones y ministerios que no todos poseen, pero como fines la común edificación y no la exaltación de una persona en particular o un individuo. Ya vimos que el actual del Ruach HaKodesh tiene como único fin glorificar a Yahweh y al Mashiach Yahshua. Esto nos dice que Yahweh puso en su pueblo una serie de miembros. Primeramente, apóstoles. Ahora la pregunta, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. No todos en el pueblo de Yahweh eran apóstoles. Ya hubieron 12 apóstoles. Luego dice profetas. La pregunta es, ¿son todos profetas? La respuesta también es, no todos en el pueblo de Yahweh son profetas o tienen ese don o ministerio. Maestros. Y si nos preguntamos, ¿si son todos estos maestros? La respuesta es, no. No todos en el pueblo de Yahweh o tienen el don o capacidad de enseñar, ni tampoco tienen ese ministerio. Los que hacen milagros. Pregunto, mis queridos hermanos, ¿hacen todos milagros? Claro que no. No todos en el pueblo de Yahweh tienen el don de hacer milagros, entendiendo como milagro un suceso o un hecho extraordinario a la que la ciencia no puede dar ninguna explicación lógica. Si bien por la soberana voluntad y poder de Yahweh Baruch Hashem, todos podemos ser objetos de una obra milagrosa que Yahweh quiere hacer en nosotros o en una circunstancia determinada. El otro don es los que sanan. Y pregunto, hermano, ¿tienen todos en el pueblo de Yahweh don de sanidad? Vemos que ahí está hablando a los dones de sanidad. Y de verdad, hermano, no todos tenemos el don de sanidad, de sanar a las personas. Si bien el Padre en su soberanía, si Él quiere, puede responder a una oración nuestra para sanar a una persona, eso no depende de nosotros, depende de Yahweh. Ahora los que tienen el don de lengua, y como vemos que está hablando de un grupo limitado dentro del pueblo de Yahweh, habla de los que tienen don de lengua, no habla de un ministerio de hablar en lengua, un ministerio que por ende no se encuentra en las Escrituras. Ahora, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no.
No todos hablan en diferentes lenguas. Solo aquellos a los que el Ruach HaKodesh en su soberanía ha tenido a bien dárselo. Y las preguntas que hace el apóstol Pablo en ese párrafo implican una respuesta negativa en todos los casos, siendo lo mismo un recurso dialéctico del apóstol precisamente para dar más fuerza a dicha respuesta negativa. Ahora tú me dirás, pero Moref, ¿y 1 Corintios 13? Vamos a analizar. Ahora en este capítulo, que es el menos vivido en el pueblo de Yahweh en el siglo XXI, se nos habla de las lenguas. Y es en el primer versículo del capítulo 13, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, intaglosai la leo antopo que anglo, o angeloi, porque está en plural. Dice literalmente en griego bíblico: si en las lenguas o idiomas de los hombres y de los ángeles hablo. En las iglesias que se hablan de lengua y en los lugares carismáticos se usa esta expresión de Pablo sobre de hablar idiomas de ángeles para justificar que muchas veces las personas que hablan en lenguas, repitiendo una serie de sílabas múltiples veces que no responden a ningún idioma conocido en el planeta o por los inconversos, hay que decir que los ángeles no fueron castigados en Babel con la confusión de lenguas. Los ángeles no tienen diferentes idiomas. Los ángeles tienen su idioma en su área. La Escritura nos dice que cada vez que un malaj, un ángel, habla o escribe algo, lo hace en lengua hebrea, lo que no impide que puedan hablar en otros idiomas. Por ejemplo, hay ángeles que han hablado en español, a otros ha hablado en inglés, a otros en portugués, y a otros en francés, y a otros en italiano, en griego, en árabe, en diferentes idiomas. Y la verdad, mis queridos hermanos, yo no veo en qué puede ser señal para los inconversos esas repeticiones veloces: a la cima, a la calle, echa humo, quema rama seca, porque la verdad son cosas sin sentido y que no pueden ser entendidas en ninguna lengua conocida en este planeta. No así como pasó en el día de Pentecostés, porque recordemos que se convirtieron 3.000 conversos tras ese acontecimiento. Y discúlpenme, hermanos, pero personalmente casi el único fruto que he visto, pero en muchas oportunidades, de esas repeticiones, cuando en algunas oportunidades en iglesias me han invitado a dar una conferencia y he escuchado cuando empiezan colo, saca, raba, quiere. Y con esto no pretendo burlarme, no pretendo ofender a los hermanos de otras denominaciones que practican esto, aunque no lo comparto, pero son las frases que usan. Y los que creen en eso, en que es una lengua, porque así se les ilustra a las personas que no conocen y que asustan. Y tú te puedes dar cuenta, la persona se asusta y no quiere volver más a la iglesia por todo lo que escucha. Personas rodando por el suelo y dándose golpes y dando saltos, brincando. Eso no es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Este es el versículo polémico que ha causado disputas entre los que defienden el don de lengua y los que no defienden el don de lenguas. Cuando dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En griego dice: agape, udepote, equito, y te profetea, catequeo, y de glosapao, y tecnosicrataqueo. Traduciendo esto sería: el amor nunca caduca, pero ya sean las profecías serán abolidas, ya sean las lenguas cesarán, ya sea la ciencia será abolida. Según el Nuevo Testamento interlineal de Francisco Cueva, griego bíblico español. Así nos dice que el amor, a diferencia de la profecía, las lenguas o la ciencia nunca caducan. En griego, la palabra caducan o el verbo caducar se pronuncia pisti y literalmente quiere decir cesar, terminar. Ahora voy a traducir esa frase. El amor nunca cesa, nunca termina. Por el contrario, las profecías y la ciencia serán abolidas. En griego, abolidas está en un futuro del término griego katageo y significa este verbo dejar inactivo o dejar impotente o hacer ineficaz, a abolir, quedar libre o desprendido, destruido, despojado de poder. Estas son las acepciones del verbo katageo, que significa abolir, entre otras cosas. Mientras que para la palabra lengua nos dice el apóstol que cesarán. En griego, la palabra que usa ahí está en un futuro de un término griego fonético
Pau, que significa literalmente calmar, apaciguar, destruir, suprimir, hacer cesar, terminar. De este modo, la palabra de Yahweh nos dice, parafraseando literalmente, 1 Corintios capítulo 13:8, en forma literal, el amor nunca cesa, pero sean las profecías, serán hechas inactivas, ya sean las lenguas, serán calmadas o suprimidas y terminarán, ya sea la ciencia impotente será destruida. Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo las lenguas serán calmadas, serán cesadas, suprimidas o terminarán? Miremos los dos pasuk que siguen, los dos versículos. 1 Corintios 13:9 y 10. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Shaul nos dice al respecto de que la profecía, las lenguas y la ciencia terminarán. ¿Qué? Porque en parte conocemos o profetizamos, y la palabra parte en griego significa porción, y nos sigue diciendo que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la palabra parte en griego es meros. Ahora viene la expresión perfecto. ¿Qué es lo perfecto que ha de venir? En primer lugar, analicémosla en griego, porque en griego se translitera teleio y se pronuncia telión, y significa literalmente terminado, acabado, realizado, completo, cumplido, perfecto, sin mancha, eminente, maduro, crecido, hecho, definitivo. Ahora, ¿qué es lo perfecto? Lo perfecto es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y ese es el sentido escatológico, porque cuando regrese Mashiach se hablará el idioma del cielo, las lenguas y las profecías van a cesar. Ahora, si tú me preguntas si el don de lengua es para el tiempo de hoy, a mí nada en la palabra de Yahweh me indica que no lo son. El don de lengua existe en la palabra lengua refiriéndose a idiomas. Hay personas especializadas en traducir con una fluidez y capacidad hermosísima, el mensaje llega. Hermanos, la Biblia dice que las personas, el pueblo de Yahweh, del tiempo del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, oraban en idiomas extranjeros, como ya lo vimos. Espontáneamente nadie les indicaba que tuvieran que hablar en idiomas extraños, en idiomas inexistentes en el planeta. En el tiempo en que estuvo Yahshua HaMashiach en la tierra nunca habló lenguajes extraños. Entonces, ¿por qué imitar o hacer las cosas que Él no nos dejó como ejemplo? Ya que la verdadera obra del Ruach HaKodesh focaliza la atención en Yahshua HaMashiach y no en el predicador. De todas las denominaciones han salido herejías. La palabra de Yahweh dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. 1 Corintios 11:11. Esto nos dice es que Yahweh reparte los dones a quien Él se los quiere dar, y cuando Él los quiere, no cuando nosotros queremos. Por eso les repito, queridos hermanos, de todas las denominaciones han salido herejías, pero nunca tantas y en tan poco tiempo como las que hoy en día están surgiendo de entre las filas de aquellos que practican de manera antibíblica e irresponsable el llamado don de lenguas, hablando como jerigoncia, haciendo que sus miembros rueden por el suelo como si fueran culebras. Hay varios ejemplos de estas apostasías, como la teología de la prosperidad, como la unción de la risa, como la confesión positiva. Hermano, no te engañes, estos movimientos son herejías, es el agnosticismo moderno. El don de lenguas no revuelca a la persona en el suelo, la hace hablar el idioma que Yahshua otorga para comunicarse en ese momento. Pidamos al Padre que no nos entregue a nuestros propios pensamientos, a nuestros caminos, a nuestros errores, a nuestra forma de pensar, lo cual sería muy terrible, y esto está sucediendo hoy día. Sometámonos a la palabra de Yahweh, que es la medicina, el consuelo para nuestras almas. Ahora, antes de entrar en detalles sobre el capítulo 14 de 1 Corintios, que es uno de los capítulos más controvertidos en la Torá, en lo que se refiere al don de lenguas, el apóstol Shaul escribió su primera epístola a los Corintios, que era una ciudad griega que estaba situada en el istmo que liga el Peloponeso con el continente. Ahora, ¿cómo sería Corinto? Que el apóstol Shaul se esmeró en levantar una yeshiva ahí. En Corinto había un tráfico comercial muy grande. Corinto era el centro de la ciudad y la mayor parte del comercio entre Asia y el occidente. Y Corinto estaba centrada por sus puertos por causa de la navegación del Golfo de Tesalónica al oriente. Esa ciudad atraía a todos los negociantes fenicios, que ahí buscaban materiales con los cuales ellos fabricaban el color púrpura, de los cuales ellos sacaban de los peces que poblaban sus mares. Ellos introdujeron la manufactura de paños, de cerámicas, de armas de guerra, y también establecieron el culto impuro de las deidades fenicias. Por tanto, los corintios eran comerciantes.
Y como eran comerciantes, eran enemigos de la guerra. Pero como había mucho flujo de dinero, por ser un centro comercial, ahí se había dado lugar a la lujuria, a la licenciosidad, al juego, y es decir, la vida moral fue degradante en Corinto, que dio la formación de un verbo expresivo a esas cualidades, corintizar, que era un verbo que significaba corromper a una persona o a un lugar, donde se cometían los pecados más viles, más bajos, más atroces, más asquerosos, la homosexualidad a raudales, el lesbianismo. Y en esa circunstancia es que el apóstol Shaul funda la yeshivá a los corintios. Recordémonos que Corinto era un puerto y era una ciudad de comercio en la época del apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Y como ya hemos dicho, aparte de que era un centro comercial, lo que más marcaba como característica era la presencia de muchos extranjeros que hablaban muchos idiomas o dialectos diferentes. Esto fuera del griego, que era la lengua materna, la que se hablaba en ese tiempo, el griego koiné, y del latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano, pero que al mismo tiempo era la lengua usada para llevar a cabo las transacciones comerciales de aquella época. El latín era para aquella época lo que es en este tiempo el inglés para el mundo entero, o bien dicho para el mundo comercial. Teniendo ya el contexto aclarado de lo que era Corinto, ¿cómo cree usted que era la yeshivá, la congregación de Corinto? ¿Ustedes piensan que era una iglesia apartada para glorificar a Yahweh? Y como ya dijimos, los corintios eran dados a la lujuria, a la licenciosidad. A mi parecer, pienso que esto fue producto de una mezcla de razas, de idiomas diferentes, de culturas diferentes, de religiones diferentes. ¿Cómo sería entonces la yeshivá que el apóstol Shaul fundó allá en Corinto? Lo que puedo ver aquí en la yeshivá de Corinto es que habían tres tipos de miembros. El primero era el que había aprendido a hablar lenguas de acuerdo con el canon de las escrituras. Ellos hablaban una lengua comprendida y que debería de haber sido usada para fines de proclamar las buenas nuevas del reino. Sin embargo, la lengua o el idioma se ocupaba para evangelizar, para llevar el mensaje. Pero en este caso, en vez de servir para llevar el mensaje a otras personas, se quedaban hablando en la lengua aprendida sobrenaturalmente, dentro de la yeshivá de Corinto. Esto, pensaban ellos, les daba un estatus más elevado que a los otros miembros. Esto es lo que sucede hoy día con algunas iglesias que hablan en lengua. Algunos se encuentran más santos que los otros porque ellos hablan lengua y por tanto fueron bautizados en el Espíritu Santo, mientras que los otros miembros aún no alcanzaron ese nivel tan especial. Había otro tipo que había aprendido una lengua cualquiera en su país de origen, como el fenicio, como el egipcio o como el árabe, según Hechos capítulo 2, versículos 9 y 10. Este miembro también encontraba muy interesante hablar en la yeshivá, aun cuando nadie lo estuviera entendiendo. Y el último tipo de miembro de aquella congregación de Corintio era el que hablaba lengua estática. Y esto no es nuevo, ya que existía esto antes de los tiempos del Mashiach. Ahora, si todo estaba yendo perfectamente, en la congregación fundada por el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, ¿para qué hacer que el apóstol Pablo escribiera toda una epístola con 16 capítulos a la iglesia de Corinto? Vamos a analizar más de cerca lo que es esta congregación de Corinto. Vamos a analizar los problemas que ellos tenían y que hoy existen muchas quejilot a lo largo del mundo. Y con esto quiero aclarar que nosotros no somos mejores que nadie. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así el rabino Shaul: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mashiach. Os di leche a beber y no vianda, porque no podíais y tampoco podéis ahora. Porque todavía sois carnales, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. La palabra disensiones no aparece en el original, en griego. No sois carnales y andáis como hombres, porque si bien dice uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Por cuanto habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no es así que sois carnales y andáis según el hombre? Y la pregunta es, ¿por qué surgieron estos celos, estas contiendas dentro de la yeshivá de Corinto? Fue por el hecho de que algunos estaban hablando lenguas extrañas y otros no conseguían hacer lo mismo. Ahora, cuando tú lees el capítulo completo de Corintios, te das cuenta que al final hay muchos elogios del apóstol Shaul a la iglesia de Corintios. Pregunto, hermanos, ¿por qué surgieron esos celos y contiendas dentro de la yeshivá de Corinto? Fue por el hecho de que algunos hermanos estaban hablando lenguas extrañas y otros no conseguían hacer lo mismo. Tú vas a mirar y vas a ver si hay muchos elogios de parte del apóstol Shaul a la iglesia de Corinto. No. Si tú lees el libro de 1 Corintios capítulo 4, vas a encontrar reproches y amonestaciones del apóstol. En el capítulo 5 vas a encontrar impureza, inmoralidad y exhortaciones dentro de la congregación. En el capítulo 6 vas a encontrar pleito entre hermanos y sensualidad.
En el capítulo 7 encontrarás problemas con respecto al casamiento. En el capítulo 8 encontramos cosas sacrificadas a los ídolos. En el capítulo 9 habían problemas con el ministerio. En el capítulo 10 habían problemas con la idolatría y la temperancia. En el capítulo 11 habían problemas de comportamiento dentro de la congregación de Yahweh. Y en el capítulo 12 están los dones espirituales y la unidad de la congregación. Y en el capítulo 13 encontramos que falta el verdadero amor en la congregación de Corintio. Y en el capítulo 14 tenemos el problema del don de lengua y la necesidad de ordenar la congregación. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿no es un espectáculo altamente desalentador? Es por esta razón que el apóstol Shaul escribió la epístola a los Corintios, porque hay una congregación con muchos problemas, los cuales ya numeramos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo resuelve el problema del don de lengua en la congregación de Corintios? Esto es apasionante, hermanos. El apóstol Pablo lo consigue resolver de una forma magistral. Leamos 1 Corintios capítulo 14, que trata sobre el don de lengua, y vamos a leer los versículos 27 y 28. Miren cómo dice: Si yo hablase alguna lengua extraña, la palabra extraña no está en el original griego. Se debe traducir así: si hablare alguno en lengua por 2 o 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiese intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Yahweh. Ahora, esta orden del apóstol Shaul es seguida por los que hablan en lengua y los carismáticos. ¿Acaso el apóstol Pablo no está insistiendo en que la lengua se entienda? Y si así no fuese, ¿por qué el apóstol Pablo ordena que hablen solamente 2 o como máximo 3 personas y de forma sucesiva? Justamente para que todos puedan entender lo que se está diciendo y traducido inmediatamente. Voy a poner un ejemplo. Hoy día, cuando las Naciones Unidas se reúnen en la ciudad de Nueva York, ¿se han dado cuenta que los delegados de diferentes países e idiomas no hablan todos al mismo tiempo? ¿O ustedes han visto que hablan todos a la vez y el delegado que no está entendiendo el idioma que está siendo hablado, acaso no toma los audífonos para poder oír la traducción simultánea que está justamente traduciendo para su propio idioma? Hermano, esto es lo mismo que está sucediendo con la iglesia de Corintio, y que el apóstol Shaul está diciendo que hablen de 2 o 3 como mucho. Entonces pregunto, ¿por qué no son seguidos sus consejos? Porque en algunas iglesias de las que se habla en lengua, cuando el Espíritu Santo toma la congregación, todos hablan a la vez. Y haciéndolo así, están desobedeciendo las enseñanzas y las instrucciones del apóstol Pablo, las cuales dicen claramente: si alguno hablare en lengua, por 2 o a lo más 3 y por turnos. Evidentemente muchas cosas están erradas, queridos hermanos. Vamos a leer el versículo 23 de 1 Corintios capítulo 14, que dice: de manera que si toda la iglesia se juntaran a uno y todos hablan en lengua, y la palabra lengua es glosai en singular, porque ya dijimos que la palabra glosa o lengua, cuando se aplica en relación con un don o con un regalo, no significa lengua, sino que significa idioma. El verso 23 dice: de manera que si toda la congregación que se juntara en uno y todos hablan glosai, lengua, y entran indoctos, inexpertas, personas inexpertas, ¿no diráis que estáis locos? Lo que se hace con estos textos, hermanos, en las iglesias que tienen como norma el don de lengua, es sacar los versículos y sacarlos de contexto, por una mera conveniencia propia, con el puro hecho de no admitir que están equivocados. Eso no es la mejor manera de seguir al Mashiach. Veamos el consejo que nos da el Mashiach en el libro de Yohanan de Juan 16:13, con relación al Ruach HaKodesh. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que haya oído y os anunciará las cosas que han de venir. ¿Y esa verdad quién es? Juan 17:17. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, la palabra es la verdad. ¿Pero qué palabra? El libro de Juan 1:1 nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne, y esa palabra habitó entre nosotros y vino a su pueblo. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿quién es esa palabra? ¿Quién es esa verdad? Esa verdad es Yahshua. Él fue el que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Ahora, si es Yahshua, ya que vemos que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que guía a estas iglesias carismáticas que hablan en lengua, en lo que dice respecto al don de lengua, ¿cómo puede estar en contradicción con la palabra de Yahweh, que también fue inspirada, según el libro de 2 de Timoteo 3:16? Porque 1 Corintios capítulo 14 habla que no se hable en lengua si no hay traductores, y que no la hablen todos juntos. Y el versículo 33 dice:
porque Elohim no es un creador de disensión, sino de paz, de shalom, como en las congregaciones de los Kadoshim. Es decir, que cuando el Ruach HaKodesh, Yahshua HaMashiach, se posesiona de una congregación, de un grupo, de una casa hogar donde se reúnen los hermanos para estudiar las Sagradas Escrituras, el Mashiach no hace que en la congregación o en el lugar, en la casa hogar, hablen todos en lengua o idiomas, porque el apóstol Shaul, recordemos que está recomendando que sea por turno, que hable uno o dos, o como mucho tres, pero ir por turnos, no todos juntos. Y ese versículo es inspirado. Entonces, ¿por qué en las iglesias carismáticas o en las iglesias evangélicas, que son las que practican el don de lengua, por qué caen en el suelo? ¿Por qué brincan? ¿Por qué usan palabras que no se entienden? Y no es con el propósito de humillar, sino que de aclarar a los hermanos que no es así el Espíritu Santo. No es algo que se te mete adentro y te hace saltar y brincar. Él no trabaja así. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a hablar a tu corazón y va a exaltar la grandeza de Yahweh en una voz calma, mansa, serena, tranquila. Y las Escrituras nos hablan de los hombres y varones de Yahweh que fueron llenos del Ruach HaKodesh. Pero en ningún versículo vas a encontrar que ellos hablaban en un idioma que no se entendía. Tampoco ellos daban brincos y saltos y se revolcaban por el suelo. El Mashiach siempre cuando hablaba sencillo. Y cuando hablaba sencillo, no usaba palabras que no se entendían. Ama, sama, alaba, hizo, lava, sabataba, ama, llama a la batalla. No, que son palabras que se usan algunos predicadores que hablan en lengua supuestamente. Y te voy a traducir lo que significan esas expresiones más adelante. Vamos a ver las reglas en 1 Corintios 14, versículos 27-28, que ya lo leímos, los cuales vimos los tres tipos de miembros que existen en la congregación de Yahweh. Veamos las reglas, las que el apóstol Shaul nos dice. Dice que cuando alguien hable en lengua, la palabra lengua es glosa, y cuando es un don, es idioma. O sea, cuando hable alguien en idioma, ahí está en singular, el versículo 27 está en singular, que sean dos o cuando menos tres y que hablen sucesivamente, o sea, uno después del otro y no todos juntos. Y por último, que haya un intérprete. Todo esto lleva a que las lenguas sean inteligibles, o sea, comprensibles, y no estáticas, o sea, extrañas. Esto es lo que el rabino Shaul está aconsejando a la iglesia de Corintio, y a cada uno de nosotros también. Entonces vamos a aplicar estas reglas en la congregación de Corinto. El primer miembro había aprendido a hablar otra lengua sobrenaturalmente, de la misma manera que los apóstoles. Recordemos que ellos fueron facultados para hablar en otros idiomas, para alcanzar a las almas. Ese tipo de miembro pasa por la prueba del apóstol Pablo. ¿Él mismo entiende lo que está diciendo? Sí. ¿La congregación entiende lo que él está diciendo? Sí. Si hay un intérprete. Entonces el mensaje dado por este tipo de miembro beneficia a la congregación. Sí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que este tipo de miembro sirve para la edificación del cuerpo del Mashiach de la congregación de Yahweh. El segundo tipo de miembro de la congregación de Corintios aprendió a hablar otra lengua en su país de origen. Pregunto, ¿este tipo de miembro pasa por la prueba del apóstol Pablo? ¿Él mismo entiende lo que está diciendo? Sí. ¿La iglesia entiende lo que está diciendo? Sí, si es que hay un intérprete. Entonces, este tipo de miembro también edifica el cuerpo del Mashiach. Por tanto, sirve a la congregación de Yahweh. El tercer tipo de miembro había aprendido a hablar una lengua extraña. Pregunto, hermano, ¿este tipo de miembro pasa por la prueba del apóstol Shaul? ¿Él mismo entiende lo que está diciendo? No, según las Escrituras. ¿La congregación entiende lo que él está hablando? No. Y para este tipo de lengua no hay intérprete, porque no es una lengua que se entienda, como el apóstol Pablo está aconsejando que el idioma se entienda. Es una lengua espuria, que no proviene de Yahweh, ni tampoco del poder de Yahshua HaMashiach. Y entonces este tipo de miembro no sirve para la congregación de Yahweh. Por eso el apóstol Pablo aconseja que este tipo de miembro se quede callado dentro de la congregación. El apóstol Pablo resolvió el problema de las lenguas de la iglesia de Corinto de forma magistral. Él no dijo, yo prohíbo que ustedes hablen lenguas extrañas. No, no lo dijo. En vez de prohibir, él colocó algunas reglas bastante fáciles de ser comprendidas, y así los propios miembros de la congregación de Corintio podían resolver el problema. Así nadie fue prohibido de hablar, pero todos fueron instruidos a pensar que estaban edificando la congregación con su procedimiento. Y este es el procedimiento a ser seguido también hoy en las iglesias. Porque los consejos del apóstol Pablo no perdieron su valor, como algunos pretenden enseñar hoy día o insinuar. Pero el apóstol Pablo aún dejó muchos más consejos en el sentido de entender las lenguas.
Veamos el pasuk 9 de 1 Corintios 14. Si así también vosotros, si por la lengua, como órgano, no viereis palabra bien o comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaría al aire, o sea, sin tener efecto. ¿Este consejo del apóstol Shaul es seguido por las iglesias y los carismáticos? No. Entonces, ¿por qué ellos dejan de lado el versículo 9 de 1 Corintios 14 y los versículos 27 y 28 que dice, si alguno habla en lengua, recordemos que esa palabra extraña no está en el original griego, sea por dos o a lo sumo tres, y por turno, más un intérprete, y si no hubiese intérprete, calle en la congregación y hable a sí mismo y a Yahweh. Hermanos, las buenas nuevas de salvación son para personas humildes. Vea cómo esto está ligado al consejo del apóstol Pablo, fundador de la congregación a los Corintios, en el versículo 18, cuando dice de 1 Corintios 14 y 18, doy gracias a Yahweh que hablo lenguas, glosaria en griego, más que todos vosotros. Pregunto, hermano, ¿será que el apóstol Pablo se está exaltando porque él habla más lenguas extrañas que todos los corintios? Todos los versículos que hemos leído hasta ahora insisten en que la lengua tiene que entenderse con la comprensión de las lenguas, de los idiomas o dialectos. Ahora, ¿será que el apóstol Shaul está insistiendo en la incomprensión de las lenguas o idiomas? Yo creo que no, porque si fuese así, él se estaría contradiciendo. Y con todo lo que estuvimos analizando en Hechos 2, en Hechos 10, en Hechos 19, en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y Marcos 16, entonces se contradiría el apóstol Pablo con relación al don de lengua. Pero sucede que la propia Escritura tiene la respuesta para la duda del versículo 18, que dice, doy gracias a Yahweh que hablo lenguas, más que todos vosotros. Leamos el 19 que dice, pero en la congregación más quiero hablar 5 palabras, con mi sentido, o sea, con mi mente, para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lenguas, la palabra desconocida, tampoco está en el original griego, que 10.000 palabras en lenguas, ahí diría en griego. Déjame explicarte esto. Ya no puede quedar ninguna duda. Él dice que prefiere hablar 5 palabras, donde él puede entender lo que está diciendo, que 10.000 que él no está entendiendo nada de lo que se está diciendo. Pregunto, ¿este consejo del apóstol Pablo es seguido por los que hablan en lengua y los carismáticos de hoy? No, hermanos. Y en este punto, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 18 que él habla lenguas más que todos ustedes, quiero recordarles que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, hablaba por lo menos 4 idiomas, por lo menos. Él hablaba hebreo. La Torá estaba en hebreo. Hablaba arameo, y el arameo fue importado de Babilonia, cuando estuvieron 70 años de cautiverio en el tiempo de Daniel. El tercer idioma que hablaba el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, era el griego. Y el cuarto idioma, porque él, recordemos que escribe en griego las epístolas, y el cuarto idioma era el latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano en aquel entonces. Por eso dijo que hablaba en otras lenguas, y está en plural, o sea, glosai, en griego, dando a entender que hablaba más de un idioma. Ahora me gustaría analizar el versículo 22 de 1 Corintios 14, que dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Lo voy a explicar. ¿Qué dicen las personas que hablan en lengua? Ellos dicen que el don de lengua indica que la persona fue ahora aceptada por Yahweh plenamente y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los que hablan en lengua dicen que las lenguas son para los creyentes y no para los incrédulos. Pero según el pasaje que acabo de leer, en 1 Corintios 14, dice en la Biblia exactamente lo contrario. ¿Qué dice la Escritura? En el versículo 22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. O sea, que el don de lengua es hablar el idioma de los incrédulos mediante el Espíritu Santo para que sean alcanzados a los pies de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué la Biblia entonces dice que las lenguas son para los incrédulos? ¿Por qué? Porque Yahweh dio los idiomas para poder hablar con otras personas que hablan en otros idiomas, que también precisan ser salvas por Yahshua HaMashiach. Y si esa persona no comprende el idioma, nunca podrá encontrarse con el Mashiach, con su Salvador y Redentor. El Padre tiene muchos caminos para llevar a una persona a los pies del Mashiach, pero Él escogió a los seres humanos pecadores para llevar sus verdades a todo el mundo, a través del habla. Pero la mayoría no está aceptando las verdades venidas de Yahweh, porque todavía falta humildad, ya que hay mucho preconcepto. Pero aún así, Yahshua nos ama a cada uno de nosotros, así como somos. Él los ama, aunque no esté de acuerdo con ese ritual o con esa forma de adoración. Él continúa esperando que nosotros le abramos nuestros corazones antes que sea demasiado tarde.
Veamos el versículo 26. 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os juntáis cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este consejo que da el apóstol Pablo es seguido por los que hablan en lengua y los carismáticos. No. Y finalmente, veamos el versículo 2. Porque el que habla en lengua, y está en singular el versículo 2, porque el que habla en lengua, la palabra es glosa, no habla a los hombres, sino a Yahweh, que nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. La palabra extraña no aparece en el idioma griego, en 1 Corintios 14. El apóstol Pablo siempre insistió en que el don de lenguas tiene que ser entendido, el don de los idiomas. Y él no va a cambiar de opinión. Me gustaría analizar con detalle el versículo 2 de 1 Corintios 14 y el contexto. Hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo viene afirmando durante todo el capítulo 14 de 1 Corintios? Dice que existen hermanos en la iglesia de Corinto que hablaban lenguas de naciones, idiomas diferentes, pero que no eran entendidos por el resto de la congregación. Y por eso aplicamos la prueba que el propio apóstol nos dejó. Pero también había hermanos que estaban hablando lenguas extrañas. O sea, esa palabra extraña que no es tan original, el apóstol Pablo nunca la escribió. Y hay algunas versiones, como la King James, que la tienen ahí y la agregaron. Y la Reina Valera, 1960. El apóstol Pablo escribió el versículo 2, y si usted insiste en hablar lenguas que nadie entiende, que no edifica la congregación y ni siquiera edifica al que está hablando, porque ni él mismo se entiende lo que está diciendo, sería mucho mejor para todos si esa persona se quedara callado en la congregación y no hablase esas lenguas o idiomas, porque las lenguas fueron dadas por Yahweh para hablar con los hombres y nunca con Yahweh, porque el Padre entiende todos los idiomas. Las lenguas y los idiomas fueron dados para hacer evangelismo y nunca para hablar con el Padre, porque el Padre habla al que entiende inglés, al que habla francés, al italiano, al árabe, al español, al alemán, etc. Porque para comunicarnos con Yahweh no necesitamos hablar ninguna lengua extraña. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, lo que pensamos y lo que debamos a pedir también en la oración o en el pensamiento. Para que usted ore al Padre, no necesita, ni siquiera precisa hablar en voz alta. Usted lo puede hacer continuamente, orando en su mente, sin que salga una sola palabra de su boca. Y pregunto, queridos hermanos, ¿este consejo es seguido por los carismáticos? No. Ellos piensan que ahí el apóstol Pablo está promoviendo a todos para que hablen lenguas extrañas. Y la palabra extraña no está en el original griego, porque el apóstol Pablo nunca la escribió. Lo que él está diciendo es todo lo contrario. Y no solamente en el versículo 2, en todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Ahora, ¿cuándo será que los hombres van a dejar los preconceptos de lado y van a seguir las enseñanzas del Mashiach, tal como lo enseñó a sus apóstoles, lo enseñó las Escrituras? ¿Por qué tienen que haber tantas diferentes opiniones? ¿Por qué tantas religiones diferentes? ¿Será que todas tienen la verdad? Y eso, hermano, ¿no sería mucho más fácil si nosotros nos dejáramos conducir por el Ruach HaKodesh para que Él nos lleve al Mashiach, el autor de la verdad y el autor de la Biblia que nosotros leemos? Y cuando te hable de por qué hay tantas iglesias, vas a comprender el plan que Satanás tiene para hacer que el pueblo de Yahweh se descarríe como ovejas perdidas. Y para terminar, leamos ahora los versículos 3 al 6. Dice, mas el que profetiza habla a los hombres. La palabra para no está en griego, sino que hombres, edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua, la palabra extraña, recuerden, no está en el original. Asimismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la congregación. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpreta, para que la congregación tome edificación. Y el versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablo o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y ahí podemos ver también que hay algunas advertencias del apóstol Pablo contra las personas que hablan lenguas extrañas, porque él está diciendo más de una vez que la congregación tiene que ser edificada. Y aún afirma categóricamente que el don de hablar idiomas es inferior al don de profecía. Y profetizar, hablando bíblicamente, no es simplemente predecir, sino que el que profetiza es el que enseña a los hombres las verdades y les exhorta al arrepentimiento. Ahora, algunos de los que hablan este tipo de lenguas dicen que ellos hablan idioma angelical, lenguaje de ángeles. Para esto me gustaría mostrar una serie de ejemplos donde la Biblia nos muestra que ángeles hablaron con hombres. El ángel que habló con Gedeón en Jueces 6 del 11 al 18.
Un ángel habló con Manoah. Un ángel que fue el ángel Gabriel habló con el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, verso 27. Un ángel llamado Gabriel habló con Zacarías en Lucas 1, del 5 al 20. Otro ángel habló con María en Lucas 1, del 23 al 21 y Mateo 1, del 18 al 25. Un ángel también habló con Abraham en Génesis 18, del 1 al 15. Un ángel habló con Lot en Génesis 19, 1 al 3. Los ángeles hablaron con los pastores en Lucas 2, del 9 al 14, con relación al nacimiento de Mashiach. Un ángel habló un año con el profeta Elías en Primera de Reyes 19. Un ángel habló con el prometido de María en Mateo 13. Y en todas estas citas, sin excepción, la lengua hablada por esos ángeles fue perfectamente entendida por las personas mencionadas o envueltas en la conversación. No hubo ningún intérprete en ninguno de los casos que te nombré. Y eso nos dice que las lenguas que los ángeles hablaron con los hombres no fueron lenguas extrañas, porque todos ellos, desde Gedeón hasta José, lo entendieron. ¿Cuál es el problema que afrontamos hoy? El espectáculo. Mira, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es hablar en lengua en estos cultos carismáticos. No se suelta. Tienen que haga algo. Reciben una recompensa Ahí está la unción. Coro, tú me estás bien. Es para todo el que está recibiendo. Reciban esta unción ahora. Tócalos. Hermanos, hay que abrir los ojos. La Biblia profetiza que habrá falsos maestros, falsos mesías. Y yo, que creo que existe el verdadero don de lengua, que significa, como lo estuve explicando, de hablar idiomas, dialectos. El don de lengua se está refiriendo al hablar idiomas extranjeros para alcanzar las almas al Mashiach. Tú puedes cantar, puedes orar en tu lengua y se edifica, pero el que no lo entiende queda sin alimento. Hermanos, a nosotros se nos acusa de que somos una quejilá fría, pero si es repetir constantemente palabras tales como aleluya, gloria a Yahweh, santo, Él vive siempre continuamente, entonces prefiero no hacerlo, porque la palabra aleluya significa alabado sea Yahweh.
Y no estoy diciendo que está incorrecto decirlo, pero se pasan el sermón entero en algunas iglesias diciendo en cada frase aleluya, aleluya, y desvirtúan la santidad de esa palabra, que es una palabra compuesta de Halel, que es alabar, y Yah, que es el nombre de Yahweh. Es una palabra litúrgica, es la palabra más antigua de expresión que aparece en los Salmos y en Apocalipsis, y significa alabado sea Yahweh, y tiene que ser dicha con el debido respeto, no continuamente, durante todo un sermón, durante todo un culto. No es para estar repitiéndola a cada rato. Ya hay predicadores que, aparte de repetir estas palabras y gritar, interrumpen de vez en cuando el mensaje para colocar las lenguas a la cima jalacaya. Hay que tener cuidado, porque el don de lengua genuino que existe es predicar las buenas nuevas con el poder de Yahweh en otro idioma que pueda llevar a las almas al Mashiach, y no en lengua que nadie entiende. Recordemos que la segunda bestia haría descender fuego delante de los hombres. Y el fuego, entre otras cosas, es símbolo del Espíritu Santo. O sea, hay una profecía de la Biblia que apunta a un movimiento que pretende falsificar al Espíritu Santo, diciendo que es de él, hablando en una lengua extraña. En el 1900 en Estados Unidos se estableció la primera iglesia que hablaba en lenguas. Con los años se han formado más de 1 millón de iglesias de avivamiento. Todas tienen un común denominador, hablan en lenguas. Estas sectas están dividiéndose constantemente, pero las que las dividen se llevan con ellos las lenguas, que aunque a veces tienen prácticas y doctrinas muy diferentes, hasta a veces se pelean. Mira este video. Me ha tocado ver a muchos evangelistas internacionales que anuncian cruzadas donde prometen la realización de sanidades. Han llegado a decir que ponen tapaduras en las muelas. Yo pregunto, si el padre quiere sanar una muela, ¿no la restaura completamente en vez de poner una tapadura? ¿Y qué diremos de aquellos que le quitan kilos a los gordos y aumentan a los delgados? Y los que les ponen pelos a los calvos. Hay casos de personas que se han muerto por ser declaradas sanadas por estos falsos pastores que hablan en lengua sin haber milagro alguno. Es fácil decir a alguien que padece alguna enfermedad psicosomática que está sano y sanarlo, pero eso no es el caso en muchas circunstancias. No es que no crea en milagros, creo en los milagros del Padre, pero no concibo que para sanar a alguien hay que estar vociferando. Y no es que niegue los milagros, pero ese show, ese espectáculo que hacen ciertos pastores, ciertos ministros que hablan en lengua, dictan mucho de ser el don de lengua, de idiomas. En una oportunidad, un evangelista estaba trabajando con un endemoniado y le dice, sana, sana, va a salir, ahora, ahora, ahora. En un momento parecía más endemoniado el evangelista que el enfermo. Finalmente, el endemoniado quedó más endemoniado todavía. Qué diferente la forma en que el maestro sanaba. Bastaba poner las manos sobre el enfermo y decir, tu fe te ha salvado, y en ese instante eran sanos. En la antigua Babel, el Padre confundió el habla de la gente para que no se entendieran y desistieran de la construcción de la torre. En el Pentecostés, el Padre dio a sus discípulos el poder de hablar diferentes idiomas para que el mensaje fuera predicado al mundo entero. Satanás ha hecho creer que el don de lenguas ha vuelto y por más de un siglo está engañando al mundo entero. Este show, este teatro de las lenguas y las falsas sanidades es una trampa del enemigo de Yahweh y de su pueblo, para que cuando venga el don verdadero, el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo es verdadero, el mundo esté listo para rechazarlo. Pero el pueblo de Yahweh no va a caer en la trampa, porque nosotros hemos sabido en quién hemos creído. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará que se acuerden de todas las cosas que yo os he dicho. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, ese dará testimonio de mí. Y también dice Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído y os anunciará todas las cosas que han de venir. Queridos hermanos, que el Padre les bendiga y les dé Shalom.